Buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de Metidos en Ibefi, el que siembra cosecha. Qué bendición verles, gracias por la oportunidad de entrar a sus hogares y poder traer sus videos, que siempre esperamos que sean de bendición para su vida. Y también, hermanos, tener la palabra de Dios y meditar en ella. Vamos a seguir con nuestro tema que hemos iniciado sobre la inerrancia de la palabra de Dios. Y hemos visto, hermanos, el día de ayer y antier sobre la importancia como cristianos, aún en estos tiempos, de valorar y tener una posición clara con respecto a lo que es la Biblia para nosotros. Nuestra cita que hemos usado es Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso es lo que queremos, hermanos, rescatar o realzar en estos tiempos, que la palabra de Dios es verdad, que no es como tomarlo como una opinión para nuestras vidas, sino como muchas veces hemos declarado, la Biblia debe de ser nuestra fuente de fe y práctica como cristianos. Y hemos hablado que dentro de la naturaleza de Dios, la Biblia, la verdad, podemos estar seguros que viene de alguien que no cambia, que es una persona, verdad, que Dios en su carácter, en su naturaleza, ha inspirado la Biblia para nosotros, para nuestro bien. Y también el día de ayer hablábamos sobre este tema de la importancia de que la Biblia ha sido importante, histórica para la iglesia como un fundamento principal. Y la importancia de nosotros, muchos ya como padres o que estamos teniendo hijos pequeños o ya incluso grandes, hermanos, en cualquier momento es importante poder dar esa herencia a una siguiente generación con respecto a nuestra posición de la palabra de Dios. Y creo que es algo importante. Los tiempos lo ameritan, hermanos. Los tiempos cada vez son más oscuros y peligrosos, y mucha gente ya se atreve a decir que ya no ocupamos la Biblia. Hay iglesia pero sin Biblia, hay púlpitos sin Biblia, hay servicios en donde se habla de muchas cosas menos de la palabra de Dios. Y bueno, este siguiente día vamos a hablar de otro punto más, de por qué creemos que la Biblia es inerrante o por qué es importante la inerrancia de las Escrituras. Un punto importante es esto, hermanos. Cristo enseñó a sus discípulos sobre la Biblia y la importancia que ella tenía. Ahí, hermanos, en Juan capítulo 10, vamos allí por favor, Juan 10:35, dice Juan 10:35, dice: si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la frase con la que terminamos, fíjense, dice: y la escritura no puede ser quebrantada. Y si usted tiene una Biblia donde las palabras de Jesús están en rojo, vemos que estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, enseñándole a sus discípulos que la palabra no puede ser quebrantada, dándoles esa importancia que la Biblia necesita. Y también, hermanos, ahí en Juan 5:18 dice, Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, esto fue enseñado por Cristo a sus apóstoles, y por eso los apóstoles, cuando Cristo se fue, ellos, aunque no tenían la Biblia, valoraban mucho lo que Jesús les enseñaba. Como sabemos, Cristo no vino a borrar lo que ya se ve escrito en el Antiguo Testamento. Él vino a cumplirlo con su vida. Pero después de que Él se fue y todas las promesas que Él dijo, los discípulos valoraron esas palabras, hermanos, y eso les ayudó, aparte porque fueron testigos oculares de su muerte y de su resurrección. Les sirvió para ellos seguir adelante por lo que Cristo les enseñó. Cristo les enseñó a vivir por la palabra y la promesa que les da. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Y, hermanos, hoy en estos días estamos esperando cosas que se cumplen. Hay gente que cree, ¿verdad?, que la Biblia no es real o que solamente es un cuento de fantasía. Y hay muchos ejemplos, hermanos, de cómo lo que la Biblia habla se cumple. Podemos pensar tal vez en los tiempos de Noé, si pudiéramos trasladarnos y ver. La gente por muchos años no le creyó a Noé. Parecía algo sacado de la mente loca de Noé, decir que va a llover, o sea, agua caerá del cielo, cuando sabemos que en aquel tiempo salía un vapor donde las plantas recibían eso que necesitaban para su sostenimiento. Entonces, el pensar que fuera a caer agua del cielo en los tiempos de Noé era algo muy loco. ¿Hasta qué pasó? Hasta que un día, dice la Biblia, que Dios cerró el arca y la gente pereció y murió por no creer. Y así nos habla la Biblia, como en los tiempos de Noé, así serán los últimos días. Entonces, hay gente que no cree actualmente en lo que la Biblia dice. Todos sabemos que estamos esperando el siguiente evento profético dentro de la palabra de Dios, que es que la iglesia sea
arrebatada, porque creemos que la iglesia no pasará por gran tribulación. Pero hermanos, para muchos es algo que nos toma como locos o como algo que está fuera de sí, pero lo dice la palabra y lo creemos. Y los discípulos vivieron por eso. Desde los tiempos de Pablo, cuando escribía a los tesalonicenses, decían, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Y nos daba todo este acontecimiento que con el son de trompeta seremos arrebatados y los muertos en Cristo restarán primero, hermanos. Entonces, toda esa esperanza que nosotros tenemos, los discípulos vivieron por ella. Hermanos, estuvieron dispuestos a dar sus vidas por la palabra de Dios, por lo que ellos ya habían aprendido y lo que Cristo vino a influenciar en sus vidas. Cristo, hermanos, fue alguien que valoró la palabra de Dios. Y otro evento que podemos recordar, que fue una marca y un testimonio para todos los que tenemos tentación, porque no es malo ser tentado. Recuerde que lo malo es caer en el pecado o caer en la tentación. Cristo en su tentación nos dio una cátedra, por decirlo así, de cómo Él usó las Escrituras. No las cambió, no las transversó, no las usó para su conveniencia. Como repito, hoy mucha gente, muchas iglesias cometen esos errores. Vemos un ejemplo claro de cómo Cristo usó las Escrituras. Cuando venía el enemigo, que el enemigo sí cambia la Escritura, que el enemigo sí quiere usarla a su conveniencia, que de cierta forma como que le decía, tú puedes, o sea, si tú eres hijo de Dios, puedes decir que estas piedras se conviertan en pan, porque Jesús tiene ese poder. Pero cada vez que el diablo venía con sus ideas, con su manera de pensar, ¿qué decía Cristo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, que no tentarás al Señor tu Dios, aunque sepamos que Él tiene cuidado de nosotros. Escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás, aunque venga la fama, aunque venga los reinos y las riquezas por delante. Cristo, hermanos, valoró en todo momento la palabra de Dios y afirmó que la Biblia es inerrante. Todo lo que les dijo en el Sermón del Monte, cada vez que Él pudo enseñar, Él fue el predicador por excelencia. Y aún, hermanos, en estos tiempos podemos tener esas grandes verdades que nos siguen aplicando. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, hermanos, que se sigue aplicando hoy en día. Y Cristo mismo, repito, le dio la importancia, y Cristo mismo aprendió de memoria y tenía siempre palabra de Dios en su mente y en su corazón. Como ya vimos, impactó a los discípulos para que ellos también viviéramos. Y para terminar, quiero dejar este mensaje. ¿Cuánto de la palabra de Dios hemos permitido que impacte nuestras vidas, hermanos? Somos afortunados porque en muchos de nuestros medios tenemos oportunidades de, aparte de nuestros servicios regulares, domingos en la mañana, domingos por la tarde, servicios de media semana, somos afortunados por conferencias, por campamentos. Entonces, hermanos, es palabra de Dios hablando, siendo expuesta, y que tanto nosotros estamos tomándolo en serio. Yo sé que podemos escuchar muchos mensajes, pero de nada sirve si no estamos dejando que esa palabra impacte nuestra vida, así como impactó en la vida de Jesús, como impactó en la vida de sus discípulos. Esperando que este video sea de bendición para su vida. Si es así, compártelo a alguien más y estaremos aquí el día de mañana para más segmentos de Meditación y Befi, el que siembra cosecha, hermanos. Que Dios los bendiga.